Vale, bueno, pues buenas tardes y gracias por venir a lo que va a ser la rueda de prensa de balance de legislatura. Ya nos anticipamos que quizás sea un poco más larga de lo habitual, pero es cierto que queríamos hacer un barrido de al menos la mayor parte de las áreas del ayuntamiento para valorar la gestión del equipo de gobierno Navarra Suma en esta legislatura. Sí queríamos empezar con un previo diciendo que analizando el programa de Navarra Suma tenían un montón de medidas, unas 130 medidas en su programa, de ellas 24 no eran de competencia municipal, por lo tanto, aparte de que no eran de competencia municipal, tampoco se han cumplido. Y de las otras 106, la mayor parte de ellas no se han cumplido o no se han cumplido al menos en su totalidad, así que nos atreveríamos a decir que más del 70% del programa, de esa hoja de ruta famosa de la que hablan, no se ha cumplido. Quizá como resumen global de la legislatura, podríamos decir que el Gobierno Municipal de Navarra Suma en Tudela ha funcionado de manera populista, a base de ocurrencias y sin participación, con en algunos casos maltrato al personal y básicamente ha ejecutado la herencia recibida. Vamos a ir analizando un poco las medidas que nos parecen más reseñables en cada uno de los aspectos y vamos a empezar con urbanismo. Que quizás ha sido una de las áreas más visibles, pero tenemos que tener en cuenta que han terminado de ejecutar los proyectos que en 2019 estaban ya planificados y con financiación. Han anunciado muchos proyectos sin terminar de definir, sin darles contenido, los han ido anunciando, pero con una aportación bastante escasa en ideas nuevas y en cambios estructurales más allá de modificación, asfaltado de calles y renovación. Ha habido poca innovación, salvo lo más reseñable es la obra del Padre Lassa, que sí que ha sido una obra diferente. En el resto pues han iniciado, por ejemplo, el corredor verde, del que hablaremos más adelante, pero ya veremos qué tiene de verde finalmente, y de momento lo que tenemos es un parking de cemento a orillas del río Ebro. Apenas han avanzado en ordenanzas, que pese a que han aprobado algunas, poco o nada han cambiado las cosas. Y en cuanto a la planificación de la ciudad, podríamos decir que estamos en el mismo punto que hace 4 años, al revocar un plan urbanístico municipal que adolecía de participación y, como se ha visto, recogía ideas sin sentido. Empezando a hablar de este último, del plan urbanístico municipal, se ha dado el caso, que nos parece más que reseñable, que es el propio equipo de gobierno el que ha tenido que revocar su plan, que anunciaron a bombo y platillo, y sin embargo se ha visto que sin una participación real, lo que devino en una movilización ciudadana sin precedentes a solo un mes de las elecciones, lo cual les llevó a revocar, porque no tenían otro remedio, el propio plan. Ya anunciamos cuando dijeron que lo estaban haciendo con prisas electoralistas y sin participación, y en vez de reconocerlo, pues encima nos acusaron a la oposición de verter bulos, que se ha demostrado que era todo absolutamente cierto. En cuanto al corredor verde, ya dijimos en su día que se iniciaba mal, porque cuando tú le das unos 70 puntos a la oferta económica y no a las ideas, no a la importancia de la idea en sí, en un proyecto tan importante que podría haber sido un cambio sincero y un cambio real de la ciudad, pues si tú puntúas con un 70% del económico, resulta que no gana la mejor idea, evidentemente, como pasó, y ha sido una oportunidad perdida realmente de renaturalizar ese espacio y de hacerlo mucho más verde y más sostenible, y no con zonas de esparcimiento y deporte, y no prácticamente con un nuevo parking de cemento y menos árboles. En cuanto a medio ambiente, podríamos decir que para una actuación relevante que se iba a hacer desde medio ambiente, le dieron tan poca importancia que ni siquiera lo han presentado. Estoy hablando del Plan de Acción contra el Clima de Energía Sostenible, que venía obligado por el Pacto de Alcaldías que se firmó en la anterior legislatura. E insisto, para una cosa relevante en medio ambiente que podían haber hecho, pues hicieron un plan participado, un plan en el que nosotros aportamos muchas ideas, y está en un cajón. Ni siquiera, no es que no hayan hecho nada, es que ni siquiera lo han llegado a presentar. Está desde abril del año pasado en un cajón sin presentarse siquiera. También anunciaron en la Plaza de Toros que iban a hacer una inversión público-privada, adjudicaron directamente a un proveedor el estudio de 10.000 euros, y una vez más, igual que pasó con el Estadio Ciudad de Tudela, vendieron humo. Iban a traer al comercio, iban a hacer unas inversiones y unas instalaciones novedosas, y eso se ha quedado en nada.
La ordenanza de movilidad sostenible, os comentaba antes que ha habido algunas ordenanzas aprobadas, en este caso se paralizó en el último pleno diciendo que, bueno, que había dudas jurídicas. Sinceramente, y esto es una opinión personal, creo que el señor Pérez estaba tan enfadado por lo que había pasado con el PUM que ha decidido que no iba a aprobar nunca nada más. Y la retiró sin ningún informe contrario de intervención, sin ningún informe contrario jurídico, sin ningún motivo, después de haber hecho todo el trabajo de alegaciones. Y bueno, en la ordenanza del ruido es verdad que se aprobó, pero no se ha llegado a realmente avanzar en la constitución de las zonas acústicamente saturadas. En cuanto a agricultura, montes y caza, creo que aquí el titular sería ni información, ni formación, ni interés, ni proyectos. Ha sido una legislatura absolutamente anodina en estas cuestiones. Lo más reseñable quizás es el abandono del proyecto de instalar energías renovables en el regadío de Valdetellas, un proyecto que era muy interesante, que está hecho y faltaba el último impulso, y sobre todo un absoluto oscurantismo y una falta de participación tremenda, por ejemplo en el caso del Consejo de Caza, que se ha convocado 3 veces en toda la legislatura. En cuanto a servicios contratados, podríamos decir que volvemos a las andadas de UPN, que no solo no han actualizado todos los pliegos municipales, sino que han dejado que vuelvan a caducarse otros que estaban en marcha. No voy a hablar de todos los despropósitos que supuso el pliego de limpieza, pero es reseñable y es contrastable que la limpieza, desde luego, no ha mejorado con el nuevo pliego. Y no os voy a recordar todo lo que supuso ese pliego y todos los despropósitos que hubo. En cuanto al pliego de limpieza de edificios, está caducado desde febrero de 2021. Y luego hay otros pliegos caducados que bien ya estaban caducados, hubieran dejado que se caducaran los elementos de seguridad, la grúa, la zona azul, las pólizas de seguro, el de desratización que está caducado desde mayo del año pasado y es evidente que hay problemas con estas cuestiones que no le han dado la importancia que debería. Bueno, yo ahora os voy a pasar a hablar de otros temas, que en este caso de cultura, que es el que he acudido. Y bueno, pues como ya os hemos contado por desgracia en otras ocasiones durante esta legislatura, pues ha sido una legislatura nefasta en este sentido. Ha sido de las cosas que más nos ha sorprendido, yo creo, a todos, porque bueno, hemos tenido un puesto de libre designación, es una concejalía amable, que se podía haber hecho las cosas muchísimo más fáciles, y sin embargo Tudela ha pasado de ser una ciudad pues que todos recordamos con una programación incesante, llena de actos, de muestras artísticas de colectivos locales y foráneos, ¿no? Todo ello apoyado e impulsado por el propio ayuntamiento, y sin embargo hemos pasado a ser noticia por polémicas relacionadas con la concejalía y por desgracia muy poco con la cultura. Lo más destacado y lamentable ha sido la gestión del personal. Hemos tenido, se nos ha acusado de inventar cosas, pero la verdad es que todo lo que contamos son hechos probados, como son multas de inspección laboral, bajas laborales muy prolongadas de las trabajadoras que hasta ahora hacían su trabajo encantadas de la vida y que no tenían ningún problema. Y que pues por el clima que se ha instalado en la concejalía, pues todos sabemos que han estado con bajas largas, de hecho aún hay una persona que sigue de baja. Tenemos resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra denunciando la contratación irregular para sustituir a una de estas trabajadoras. Tenemos la denuncia unánime por este clima tóxico de todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento, algo que yo creo que es muy respetable y que da muestra de que no inventamos nada. Así como un informe del Instituto un informe de inspección de salud laboral con unas recomendaciones que aún están sin implementar. Esta gestión también ha tenido su repercusión con los artistas, en el trato con los artistas, que han denunciado públicamente también actitudes incomprensibles por parte de la gerente en el trato tanto a la cultura, en el trato con ellos, como a sus obras. Por otra parte, se han dejado de apoyar proyectos culturales muy innovadores y muy beneficiosos para la ciudad, como el Festival de Cine Lo que Viene, el taller de escritura, las jornadas de espiritualidad, el certamen Más Moncayo, que hacía más accesible pues tanto para los colectivos como para la ciudadanía las obras, el acceso a obras de medio formato. Y lo mismo ha pasado con el Desadarve, algo que servía para poner en valor el patrimonio, para poner en valor el arte de personas innovadoras,
y que tampoco han apostado por ello. De hecho, este año se celebró, pero fue gracias a una enmienda que Izquierda Esquerra hizo a los presupuestos generales de Navarra. También han sido incapaces de elaborar un plan estratégico de cultura, algo a lo que les obligan sus propios estatutos. Es que los están incumpliendo y que hubiera sido una herramienta buenísima pues, para evaluar las actividades, para ver qué eventos funcionaban mejor. No ha habido ninguna evaluación por su parte y eso es lo que se está notando. Siempre que lo hemos reclamado desde la oposición no se nos ha dado ninguna explicación contundente porque estamos diciendo que tenemos un puesto de libre designación que perfectamente, vamos, es que debería haber hecho esto. Por otra parte, muchos colectivos locales no han tenido el apoyo que merecían. Ha habido una rebaja a las subvenciones a las entidades culturales, así como, sin embargo, han aumentado los gastos jurídicos y notariales en este área, algo que, desde luego, a Izquierda Esquerra nos parece muy triste, que se eleve el gasto, el gasto jurídico por problemática laboral y, sin embargo, las entidades pues, tengan que quedarse sin percibir lo que estaba previsto. Otro tema muy grave es que Tudela sigue estando a la cola, pero la cola en el último lugar de inversión para su biblioteca, que debería ser la joya cultural de la ciudad. Y este equipo de gobierno ha votado en contra de cualquier propuesta de mejora, de enmienda que hemos presentado, de reforma del edificio, que es su labor, y bueno, por otra parte un edificio que es un palacio, el Palacio del Marqués de Huarte, que es un edificio emblemático de la ciudad. O sea, no entendemos por qué no se apuesta por mantenerlo y por mejorarlo. De hecho, tenemos un informe de una escalera que está en una situación también irregular y tampoco están por la labor de cambiarla. El poner un buzón para la devolución de libros, como cuentan muchísimas ciudades de Navarra, tampoco está por la labor. Y ya la guinda gravísima fue que el alcalde censuró actividades porque no eran de su agrado e impidió que la biblioteca se pudiera presentar a una convocatoria de subvenciones de fomento de la lectura. Por lo que os hemos dicho, pues cosas muy graves y sobre todo muy incomprensibles. En el área de turismo ha habido algunas buenas ideas, pero creemos que han estado mal ejecutadas. Se han señalizado los elementos patrimoniales con QRs, algo que, bueno, pues que menos, ¿no? Pero la información que se ofrece solo es en castellano. Y cualquiera que se haya dado una vuelta pues, por el Casco Viejo, lo mismo entre semana que los fines de semana, hemos visto a los turistas vagar buscando información, buscando, bueno, turistas, pues todos sabemos, muchísimo turista francés, y todos buscando pues, horarios. Los horarios no estaban señalizados, los edificios, la catedral estaba cerrada, los museos estaban cerrados. Bastante lamentable en ese sentido. Se han organizado varios congresos gastronómicos, así como a bombo y platillo, pero ninguno de ellos ha tenido una gran repercusión ni gran asistencia. No hay rastro del plan de turismo que anunciaron para Tudela y la web turística sigue sin estar traducida y tiene muchísimas carencias, lo mismo que la web municipal. En servicios sociales, pues es un área que básicamente ha reinado el inmovilismo, continuando con lo que ya estaba puesto de la legislatura anterior, incluso dejando morir algunos proyectos iniciados sin poner en marcha planes elaborados anteriormente. Por ejemplo, el plan de acción para formar parte de las ciudades amigas de las personas mayores, no se ha hecho nada. El plan de accesibilidad de edificios municipales no se ha continuado. Tenemos ordenanzas sin actualizar, como la de las subvenciones a las ONGs. Tenemos muchísima despreocupación por la vivienda social. Han renunciado a la gestión de 29 viviendas que devolvieron al Gobierno de Navarra con la falta que está haciendo. En toda la legislatura solo han rehabilitado una y seguimos sin tener una vivienda de emergencia libre. Los consejos del mayor, de discapacidad, la mesa de inmigración, todos ellos foros de participación del área, han visto reducidas sus convocatorias y su actividad. En el caso, por ejemplo, del Consejo de Salud, se ha reunido 2 veces, una de ellas a petición nuestra, porque no olvidemos que hemos pasado una pandemia,
y sobre todo para escuchar al personal de Gallarre. Y creemos que sobre este tema esta reforma ha tenido mucho retraso porque este ayuntamiento no ha liderado para nada y no ha hecho más que poner pegas en la cesión de espacios. Ha sido palpable la escasa preocupación por la accesibilidad en toda la ciudad y un ejemplo sangrante es la obra del nuevo Pantalán, que cualquiera que se acerque podrá ver que no hay acceso ni con una silleta de bebé ni con una silleta para unas personas discapacitadas, lo cual nos parece gravísimo. Por otra parte, tenemos entidades que solicitan espacio para poner en marcha proyectos de inserción laboral y no han recibido ningún apoyo por parte del ayuntamiento, como es el caso de Animet, que ha tenido que acabar llevando su proyecto a otra ciudad, o sea, a otro pueblo cercano, a Cabanillas en este caso. Buenas tardes. Yo os voy a hablar de 3 áreas. Lo primero voy a empezar hablando de deportes. En deportes, como bien sabéis, Tudela sigue teniendo muchísimas instalaciones deportivas en ruinas y sin ningún planteamiento para solucionarlo, como por ejemplo el estadio o el frontón. De este primero podemos hablar de un proyecto de rehabilitación que ha sido polémico desde el comienzo de la legislatura y poco efectivo. Como recordaréis, con una inversión de 400.000 euros en focos, pero ninguna otra mejora significativa. El equipo de gobierno mintió sobre la financiación y la colaboración con inversores extranjeros. En cuanto a instalaciones al aire libre, Navarra Suma no ha ejecutado ninguna. O sea, únicamente nos encontramos con el proyecto del Punt Track, un proyecto que venía de los presupuestos participativos de 2019 y que a día de hoy la obra se encuentra paralizada debido a la mala planificación de Navarra Suma. Sí que es verdad que el terreno está preparado, pero la obra se encuentra totalmente paralizada cuando debería haber empezado hace ya un tiempo. Y luego nos encontramos con el complejo municipal de Ribotas, un complejo que sufrió daños por las inundaciones que sufrimos en diciembre de 2021, incluyendo el frontón. Este último, en julio de 2022, se cerró y valló debido al riesgo de colapso y para planificar su reparación y su refuerzo. A día de hoy sigue sin darle solución. Lo vamos a encontrar vallado en la apertura de las piscinas y con ese riesgo de colapso. Pero es que además, tras 26.000 euros de gastos en reparación de las pistas de tenis, no han dado solución a las grietas. En cuanto a Hacienda, han gastado mucho en gasto corriente, con gastos superfluos, banderolas, las famosas papeleras de chicles que todavía podemos encontrar rotas, banderas, etcétera, etcétera. Y han invertido muy poco. Prometieron bajadas de impuestos y ayudas a familias que nunca han llegado. A pesar de que decían en su programa que el coste de canon que han pagado, a pesar de que lo decían en su programa, el coste del canon que han pagado los agricultores ha subido un 11%. Así que no es cierto que dijeran lo que dijeron sobre la congelación de todas las tasas. Este equipo de gobierno ha permitido la privatización exagerada del espacio público con cerramientos de terrazas. Y actualmente, estamos a 8 de mayo y aún no han dicho dónde van a ir localizadas las ferias. Se están comportando de manera absolutamente irresponsable en un tema tan serio al final de la legislatura, porque ya no hay apenas margen de maniobra. Han tenido toda la legislatura para estudiar una ubicación y ya 2 meses de fiestas aún no han dicho dónde van a ponerla. En cuanto a empleo, la pasividad es la palabra que mejor define la nefasta gestión del equipo de gobierno de Navarra Suma. No han mantenido ninguna reunión con el Servicio Navarro de Empleo en 4 años. 4 años. Izquierda Esquerra dejó en 2019 una partida de 65.000 euros para actividades de fomento del empleo, mientras que Navarra Suma, esta legislatura la ha bajado a casi la mitad, 35.000 euros. Y luego, a principio de legislatura, pudimos ver cómo renunciaron a 400.000 euros para la escuela taller del Cerro de Santa Bárbara, justo a comenzar la legislatura en noviembre de 2019. Bueno, vamos a acabar con 3 bloques. Uno es el de personal, que podríamos resumir que ha sido una legislatura, han sido 4 años de conflictos laborales con nula negociación para abordar y solucionar los problemas. Hemos asistido a una serie de sentencias perdidas en despidos improcedentes que ha costado a la ciudadanía más de 200.000 euros. Todas las plantillas anuales han sido recurridas, la mayoría de ellas por todos los sindicatos y los grupos de la oposición.
Ha habido una falta absoluta de negociación en general, no hay más que ver lo que ha pasado con la negociación de festivos, que después de un año y medio sin negociar y sin ceder un ápice, al final, cuando los sindicatos se han puesto todos los viernes en la puerta del ayuntamiento para salir en la foto, es cuando les han dicho que sí, porque ya sabemos que a este tipo de gobierno las fotos bonitas les gustan, pero cuando hay una foto fea lo arreglan rápido. Así que han hecho una negociación express que tendrá que desarrollar y tendrá que afinar el próximo equipo de gobierno, porque en realidad ahora hay que trabajar en que se materializa esa negociación. En cuanto a participación ciudadana, transparencia y comunicación, la legislatura se ha caracterizado por la falta total de información y de participación a la oposición y a la ciudadanía. Han desaparecido las mesas de barrio y las mesas temáticas. No se han convocado, o se han convocado muy pocas veces, los consejos municipales. El de deporte, por ejemplo, ni siquiera se ha llegado a conformar. Han desaparecido los presupuestos participativos, aquellos que dijeron que iban a darle una vuelta, pues han debido dar tantas que se acaba la legislatura sin tener presupuestos participativos. Ha habido una nula participación ciudadana, por mucho que se les llene la boca diciendo que la hay, porque participación ciudadana no es reunirte con unos, luego con otros, es hacer verdadera participación, escuchar a la gente con diferentes ideas, debatir, contrastar y sobre todo hacer participación antes de que las cosas estén y no ya cuando ya tienes definido lo que quieres hacer, lo informas. Creo que los dos casos más evidentes han sido el plan urbanístico municipal, que insisto, es muy grave que el propio equipo de gobierno haya tenido que revocar su plan urbanístico municipal después de 4 años trabajándolo, que ha costado más de 500.000 euros a la ciudadanía, y lo haya tenido que revocar porque no habían hecho una participación ciudadana real con un tema tan sensible como es un plan urbanístico. Y en la última asistimos el pasado viernes a la presentación del plan de recogida de basuras del Casco Viejo, en el que hubo muchas discrepancias en la ciudadanía y reconocieron que, bueno, que lo iban a dejar parado hasta que se llegara a alguna conclusión. Quizás si hicieran participación real y hubieran contado con la gente antes, no hubieran tenido que parar. Y lo que nos parece también muy grave es que han utilizado los medios oficiales del ayuntamiento para hacer campaña del equipo de gobierno y de la figura del alcalde. Y esto está validado por una resolución del Tribunal Administrativo ante una queja de Tierra Esquerra, porque era evidente, todavía lo hacen pero cada vez menos, era evidente que se estaban utilizando los medios institucionales, los medios de información institucional para alabar el equipo de gobierno del alcalde. Y en cuanto a la comarca, no decimos nada nuevo si planteamos aquí que no se ha trabajado para nada por hacer comarca y crear sinergias y colaboración entre los pueblos, y más bien lo contrario. Creemos que han roto los lazos de comarca que se habían trabajado desde Consorcio de DEF, independientemente del color político que tuviera cada uno de los ayuntamientos, y no hay más que ver lo que ha pasado en las jornadas de las verduras, en las que han ninguneado la labor de otros ayuntamientos. Y han tensado las relaciones con el Gobierno de Navarra hasta niveles absolutamente irresponsables. La labor del ayuntamiento es pedir, trabajar en los despachos, solicitar todo lo que consideras que es imprescindible para tu ciudad, pero el llevarlo a la crispación y a ponerlo en las redes todo el rato y además muchas veces con mentira, no hay más que ver la financiación, de dónde viene la financiación de la mayor parte de las obras y los proyectos que tienen ahora, nos parece muy irresponsable, porque al final las relaciones institucionales, sean de donde sean el proyecto y el partido que esté en cada uno de los sitios, tienen que ser fluidas y tienen que ser amables, y no se puede ir siempre confrontando y poniendo a la ciudadanía en contra. Así que esto era básicamente lo que queríamos contaros. No sé si tenéis alguna pregunta. Luego os mandaremos una nota de prensa para que lo tengáis todo un poco recogido. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo solo una concreta. El otro día la Asociación de Vecinos, en el balance que hicieron ellos, sí. Hablaron de que no están funcionando las cámaras de la peatonalización y que se iban a licitar el 25 de abril, en el pleno último que se celebró. Y no salieron. No sé si tenéis alguna noticia vosotros de las cámaras. Las cámaras de control de matrícula, las cámaras de la peatonalización, porque muchas veces, no lo digo por puntualizar, porque muchas veces confunden las otras cámaras. Sí, efectivamente, anunciaron, está la señal puesta concretamente en la calle Gallarde y llevan no sé cuánto, un año fácil esa señal puesta, pero las cámaras no están en funcionamiento. Bueno, pues una de esas muchas cosas que se anuncian y se dejan anunciadas, ya llegará, ya en algún momento llegarán las cosas,
pero como bien dices, en el último pleno no pasaron y ya no hay más plenos esta legislatura, salvo que haya algo urgente y convoquen un pleno extraordinario, o sea, un pleno en mayo. En principio ya no hay más plenos esta legislatura, así que no se ha licitado. No sé si dijeron exactamente licitado, pero bueno, no están en marcha, no están puestas en marcha. ¿Listo? Qué bien, sin dudas. Pues muchas gracias. Luego os mandaremos